¿Sabías que todo lo que vemos a nuestro alrededor, las decisiones políticas, las crisis económicas, hasta las guerras, podría estar siendo manipulado por una fuerza invisible? ¿Y si te dijera que esta fuerza tiene un nombre y ha estado actuando en el mundo durante siglos? Satanás no actúa como imaginas, no aparece con cuernos y cola. Él actúa en las sombras, controlando gobiernos, religiones e incluso tus propias decisiones. ¿Estás listo para descubrir los pactos secretos que hizo para controlar el mundo en silencio? Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto, solo hace falta un clic. Quédate hasta el final y descubre esta trampa del diablo. ¿Comenzamos? Desde tiempos antiguos, la historia de la humanidad ha estado marcada por eventos inexplicables, decisiones que a primera vista parecen ser solo coincidencias. Pero cuando miramos más profundamente, comenzamos a ver que muchas de estas acciones son el resultado de algo mucho más sombrío, algo que está detrás de todo, controlando todo en las sombras. ¿Y quién es esa fuerza? ¿Cómo actúa? Comencemos desde el principio. Al principio, cuando Satanás fue expulsado del cielo, no se quedó en un rincón esperando que pasara el tiempo. No. Comenzó a elaborar un plan para retomar el control, no de manera directa, sino sutil. Sabía que no podría vencer a Dios en una batalla directa, por lo que su estrategia fue infiltrarse en todos los aspectos de la vida humana, creando alianzas secretas, pactos ocultos que, a los ojos del mundo, parecían inofensivos, pero que, en realidad, en 1900 eran pasos calculados para alcanzar su objetivo final: el control absoluto del mundo. Estos pactos no se hicieron solo en momentos de gran poder o con gobernantes conocidos. Satanás comenzó a tejer su red de influencias mucho antes, con los primeros líderes humanos. Faraones en Egipto, emperadores romanos, reyes y gobernantes a lo largo de la historia hicieron acuerdos con él, conscientes o no, que terminaron moldeando el rumbo del mundo. Él ofrecía riqueza, poder y dominio absoluto, pero a cambio exigía algo: el alma. Era un juego de intercambios, donde aquellos que se sometían a él entregaban el control de sus conciencias y eventualmente su lealtad. Con el paso del tiempo, esta estrategia de alianzas secretas se expandió, llegando más allá de los gobernantes y líderes. El mundo de los negocios, las finanzas, las religiones, todo fue siendo gradualmente infiltrado por este control invisible. Pero Satanás no necesitaba grandes ejércitos ni conspiraciones evidentes. Usaba un método más sutil. Manipula las mentes, las ideologías, los ideales de poder y el ego humano. ¿Alguna vez has notado cómo algunas decisiones políticas o económicas parecen ser tomadas por fuerzas más allá del control de las personas comunes? ¿Cómo ciertos eventos, como crisis económicas o guerras, parecen seguir un guión predeterminado? Y cómo siempre hay una élite que parece beneficiarse de todo esto. Esa es la red invisible de influencias que Satanás construyó a lo largo de los siglos, y es lo que sigue haciendo hasta hoy. Las profecías bíblicas ya predecían que Satanás se infiltraría en el mundo de esta manera. No sería un ser visible, sino una fuerza detrás de todo lo que ocurre. El control que ejerce sobre las mentes, sobre los corazones, lo hace con astucia, sin que las personas se den cuenta. Sabe que, para dominar, debe hacer que los seres humanos no vean la verdad, sino que la acepten como parte de su propio camino. Ahora, debes estar preguntándote: ¿cómo afecta esto mi vida? ¿Cómo impactan estas alianzas secretas el mundo en el que vivimos hoy? Prepárate, porque en los próximos capítulos vamos a revelar más sobre cómo se manifiestan estas alianzas, cómo el sistema político, económico y religioso del mundo fue moldeado por estas fuerzas ocultas y, lo más importante, cómo puedes protegerte de este control invisible. El viaje apenas está comenzando. Ahora que entendemos cómo Satanás comenzó sus pactos y cómo se infiltra en las esferas de poder, exploraremos cómo sigue manipulando los gobiernos del mundo y cómo esto se refleja en las profecías bíblicas. ¿Estás listo para descubrir cómo esto afecta el escenario actual? Lo que se revelará aún en este video puede cambiar todo lo que piensas sobre el poder en el mundo.
Ahora que entendemos cómo Satanás comenzó a infiltrar sus ideas en las mentes humanas, el siguiente paso es observar cómo se ha movido en las esferas de poder. El mundo político, con sus promesas de justicia e igualdad, ha sido un terreno fértil para sus manipulaciones. La Biblia nos alerta sobre los tiempos finales y el control que las autoridades tendrán sobre las personas. Pero, ¿realmente entendemos cómo ocurre esto? Satanás no necesita mostrarse personalmente para alcanzar sus objetivos. Él sabe cómo manipular mentes, cómo hacer que las personas tomen decisiones sin siquiera darse cuenta de que están siendo guiadas. Y comienza con los líderes políticos. Desde tiempos antiguos, la tentación del poder siempre ha sido un gran punto de vulnerabilidad para aquellos que ocupan posiciones de influencia. En momentos de crisis, cuando los gobernantes están desesperados por soluciones, Satanás ofrece su ajuste, una manera de controlar a las masas, sin que nadie se dé cuenta de que la libertad está siendo lentamente retirada. Mira a tu alrededor, cómo se toman las grandes decisiones políticas por quienes están en el poder, muchas veces sin la participación real del pueblo, y cómo se imponen leyes y decretos que afectan la vida de millones de personas, incluso sin una verdadera consulta pública. Esto no ocurre por casualidad. Satanás sabe que, para establecer un control duradero, debe usar las figuras de autoridad para convencer a las masas de que todo está bajo control, mientras en realidad está manipulando todo en las sombras. De acuerdo con las profecías bíblicas, el anticristo será una figura que ejercerá un poder político sin igual. Su ascensión al poder no será por medios convencionales, sino a través de un sistema ya establecido, manipulando las crisis y debilidades de las sociedades. Satanás siempre ha sido astuto al aprovechar el miedo y la inseguridad para que las personas acepten un gobierno autoritario a cambio de protección o seguridad. Y en el proceso, conquista almas, atándolas a un sistema que las mantiene cautivas. Pero, ¿cómo se refleja esto en los tiempos actuales? Piensa en las alianzas internacionales, las presiones políticas, las coaliciones entre países. La sensación de que las naciones están siendo manipuladas por algo mayor, una fuerza invisible, nunca ha sido tan clara. Los líderes, muchas veces sin darse cuenta, terminan siguiendo una agenda que los coloca cada vez más en una red de control. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás y sus influencias secretas. Él no actúa de manera abrupta, sino como un maestro de las marionetas, manipulando a aquellos que buscan poder, para que sus propias decisiones los lleven al camino del control total. Pero la cosa no termina ahí. Satanás no solo controla lo político, él sabe que se necesita algo más para garantizar la manipulación de un pueblo entero. El control social y psicológico es una de sus armas más poderosas. Él utiliza los medios de comunicación, la cultura popular, incluso a los influencers digitales para difundir sus ideologías y convencer a las masas de que la opresión es algo natural o incluso necesario. Así, poco a poco, va moldeando a la sociedad para que todos acepten las reglas impuestas sin cuestionarlas, creando una verdadera red de manipulación global. Te estarás preguntando, ¿cómo afecta esto a tu vida? ¿Cómo encajan las profecías bíblicas en esta trama? La verdad es que el sistema que Satanás ha construido es un reflejo de lo que está por venir. Ya ha preparado el escenario para el gobierno global, donde un solo líder político será visto como la solución a todos los problemas del mundo. Y como nos dice la Biblia, este líder, el anticristo, tendrá la apariencia de un salvador, pero su objetivo es destruir. Su misión será garantizar que la humanidad caiga en sus garras, en una falsa promesa de paz y seguridad. Sin embargo, la buena noticia es que las Escrituras nos alertan sobre estos tiempos y nos ofrecen un camino de liberación. Las profecías nos enseñan a estar atentos y a resistir la tentación de seguir el camino que Satanás ha preparado. El control político que él ejerce no debe ser aceptado. Las decisiones que tomes ahora, de mantenerte fiel a la verdad y a la palabra de Dios, son las que te darán fuerzas para enfrentar esta manipulación global. Ahora que entendemos cómo Satanás ha influenciado a los gobiernos y las instituciones políticas, quizás te preguntes,
¿Cómo se conecta esto con la economía y el sistema financiero global? ¿Cómo se ha utilizado el control financiero para manipular a las masas y llevar a la humanidad a un colapso silencioso? A continuación, vamos a revelarte cómo Satanás también ha ejercido su poder en este campo, creando una red de esclavitud invisible. Prepárate. La verdad es aún más sorprendente de lo que imaginas. Pero antes, cuéntame en los comentarios qué opinas de este tema. No olvides dar like, pues con cada like estás ayudando a que más personas se edifiquen con estas lecciones tan importantes. Ahora que entendemos cómo Satanás manipula los gobiernos y líderes políticos, es hora de observar otra área vital del control humano: el sistema económico. En un mundo donde el dinero es, sin duda, la mayor fuente de poder, lo que muchos no perciben es que Satanás también se ha infiltrado en este sistema, y lo hace de manera invisible, pero con gran eficiencia. Cuando pensamos en cómo el dinero mueve el mundo, quizás no imaginemos que detrás de las grandes corporaciones, bancos e incluso de los gobiernos, existe una red de manipulación silenciosa, alimentada por una agenda que va más allá del lucro. Las profecías bíblicas hablan mucho sobre el fin de los tiempos y cómo el sistema económico será manipulado para controlar a las masas. En el Apocalipsis, somos alertados sobre la marca de la bestia, una forma de control económico que se impondrá globalmente. No es una simple referencia a un chip o una marca física, sino una ideología que involucra la dependencia total de las personas de un sistema financiero controlado por aquellos que sirven a Satanás. Y antes de que pienses que esto está lejos de nuestra realidad, es importante entender cómo los signos de ello ya están presentes en el mundo. La economía global ya no es tan simple como antes. Hoy en día, la interconexión entre países y mercados financieros crea una red en la que las decisiones tomadas en una pequeña parte del mundo pueden afectar la vida cotidiana de todos. Imagina cómo un evento en Wall Street, el corazón financiero de los Estados Unidos, puede afectar el bolsillo de una persona en cualquier parte del planeta. El sistema financiero fue diseñado para ser global. Pero, ¿no es esto también una estrategia para facilitar el control de Satanás? Él sabe que, al controlar la economía, puede manipular los deseos y necesidades de las personas, creando un ciclo de dependencia. Empieza a pensar en las grandes corporaciones y bancos, que muchas veces tienen más influencia que muchos gobiernos. Ellos dictan lo que consumimos, cómo gastamos e incluso cómo invertimos nuestro dinero. Pero, ¿quién está detrás de esas decisiones? La verdad es que muchas de estas instituciones están atadas a sistemas y pactos que favorecen solo a aquellos que están en la cima, mientras que la gran masa queda atrapada en un ciclo constante de endeudamiento y escasez. El propio concepto de crédito se ha convertido en una trampa que aprisiona a las personas a lo largo de sus vidas, con promesas de riqueza y poder, pero que, en realidad, las aleja de la verdadera libertad financiera. ¿Y qué decir de las criptomonedas y las tecnologías financieras emergentes? A primera vista, parecen ser una revolución para liberar a las personas del sistema bancario tradicional. Sin embargo, al mirar más de cerca, podemos notar que Satanás también ha aprovechado estas nuevas tecnologías para establecer un control aún más invisible, pero igualmente poderoso. Imagina un sistema financiero donde todos tus pasos estén registrados, tus compras, tus inversiones e incluso tus donaciones. La libertad que pensábamos que estaba al alcance de nuestras manos puede en realidad transformarse en una prisión invisible, donde el control es más eficiente porque las personas no saben que están siendo observadas todo el tiempo. La Biblia nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10, y Satanás lo sabe. Él utiliza la avaricia humana y la búsqueda de la comodidad para llevar a las personas a tomar decisiones que las alejan de Dios y las conectan directamente con el sistema de control que Él ha creado. Y como las profecías prevén, este sistema se intensificará a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. La idea de la marca de la bestia, por ejemplo, no solo trata de un signo físico, sino de cómo las personas serán obligadas a participar en un sistema donde su lealtad a Satanás será medida por su adhesión al sistema económico global. Ahora puede que te estés preguntando, ¿cómo esto afectará mi vida? ¿Qué puedo hacer para no caer en este sistema?
La respuesta está en la fe y en entender que la verdadera riqueza no está en lo que el mundo ofrece, sino en estar firme en la palabra de Dios. El Señor nos enseña a vivir de manera sencilla, sin aferrarnos a las riquezas materiales, porque éstas pueden ser la clave para un gran engaño. El anticristo usará esta dependencia para seducir a las personas a aceptar un sistema que, al final, las llevará a la destrucción. Al resistir la tentación del dinero fácil, al alejarnos de las trampas de un sistema financiero que solo sirve a los intereses de unos pocos, podemos escapar de las garras de Satanás. El verdadero tesoro está en Dios y en la fidelidad a su reino, donde la riqueza espiritual es lo que realmente importa. Ahora que entendemos cómo Satanás ha manipulado el sistema económico global, la pregunta es, ¿cómo se infiltra en las religiones y creencias espirituales? En el siguiente segmento, revelaremos cómo la religión, una de las mayores fuerzas en la vida de muchas personas, ha sido distorsionada por Satanás para alejar las almas de la verdad. Prepárate, porque lo que exploraremos ahora es aún más profundo y perturbador. A medida que avanzamos, llega el momento de reflexionar sobre una de las mayores estrategias de Satanás, su infiltración en las religiones y en el campo espiritual. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando de un terreno donde él ejerce un control profundo, muchas veces de manera sutil, pero devastadora. La Biblia nos alerta sobre cómo, en los últimos tiempos, el engaño religioso será uno de los mayores instrumentos utilizados para desviar a las personas de la verdad de Dios. Satanás no solo intenta alejar a las personas de la fe, sino que también trata de distorsionar y corromper la fe misma, creando religiones falsas, líderes engañosos y doctrinas que parecen buenas, pero que conducen a la destrucción. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo muchas personas, a lo largo de la historia, han sido seducidas por falsas promesas de salvación y prosperidad espiritual? Desde los tiempos de Jesús hasta la actualidad, Satanás se ha infiltrado en iglesias y comunidades de fe, promoviendo enseñanzas que distorsionan la palabra de Dios. Al mirar el panorama religioso mundial, vemos movimientos e iglesias que, aunque parecen tener buenas intenciones, en realidad están promoviendo un evangelio falso. Satanás, de manera astuta, utiliza estos movimientos para alejar a las personas de la verdadera salvación en Cristo, ofreciendo una fe que es conveniente y cómoda, pero que no conduce a una transformación espiritual. La Biblia nos alerta, en Mateo 7:15, para tener cuidado con los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos devoradores. Esto es exactamente lo que vemos en el mundo hoy. Predicadores y líderes carismáticos que parecen estar haciendo el bien, pero sus mensajes están distorsionados, alejando a las personas de la verdadera adoración a Dios. Satanás usa la fe como una herramienta para engañar a las multitudes, creando falsas doctrinas, promesas de prosperidad material y la ilusión de una salvación fácil y sin compromiso. Esto crea una fe superficial que no es capaz de resistir las tribulaciones de los últimos tiempos. Pero el engaño va más allá. En el Apocalipsis, vemos la figura del anticristo, que se levantará como una figura religiosa, imponiendo un sistema de adoración forzada y controlada. Él utilizará la religión para consolidar su poder, creando una falsa unidad espiritual que, en realidad, es un medio para someter a los fieles. Este es el mayor truco de Satanás: hacer que las personas crean que están adorando a Dios, cuando en realidad están sometiéndose a Él, a un sistema de idolatría que está directamente en oposición al Evangelio de Cristo. El anticristo, en su manipulación, creará una adoración falsa, obligando a las personas a aceptar su marca, sea física o espiritual, como un signo de lealtad a su gobierno. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo saber si la religión o la iglesia a la que sigo está de acuerdo con la verdad de Dios? La respuesta está en la palabra de Dios. Es a través del conocimiento de la Biblia y el discernimiento espiritual que podemos evitar caer en las trampas del engaño. La verdadera fe cristiana es aquella que se basa en el Evangelio puro de Jesucristo, sin añadidos ni distorsiones.
Debemos ser vigilantes y cuidadosos, porque el Apocalipsis nos enseña que los tiempos del fin estarán marcados por una gran apostasía, donde muchos se apartarán de la fe verdadera, abrazando mentiras que se les presentan como verdades. La infiltración de Satanás en las religiones es una de las formas más traicioneras de control espiritual. Él sabe que, si puede alejar a las personas de la verdadera adoración y hacerlas seguir un evangelio falso, logrará desviarlas del camino de la salvación. Por eso, es crucial que cada cristiano esté atento y vigilante, buscando la verdad en las Escrituras y manteniendo una vida de oración constante. No podemos permitir que los engaños del diablo tomen el lugar de la verdadera adoración a Dios. Solo así podremos resistir al engaño y estar preparados para los desafíos de los últimos días. Ahora que hemos explorado cómo Satanás se infiltra en las religiones y manipula las creencias, es hora de mirar un aspecto más sombrío de su control: el uso de los medios de comunicación y las artes para difundir sus mensajes ocultos. ¿Cómo utiliza él las películas, la música y los medios en general para implantar ideologías que favorecen su reinado? A continuación, vamos a revelar cómo la cultura moderna es, muchas veces, una herramienta de manipulación espiritual, y cómo Satanás usa estos medios para preparar a las masas para su dominio final. La era moderna está dominada por una inmersión total en medios digitales, películas, música, videojuegos y otras formas de entretenimiento. Todo esto moldea la forma en que las personas piensan, sienten y reaccionan ante el mundo que las rodea. Y lo que muchos no perciben es que Satanás ha estado utilizando estas plataformas de manera estratégica para propagar ideologías que favorecen sus propios objetivos. El control que ejerce sobre la cultura popular es un reflejo directo de su estrategia de engaño, influenciando a las masas sin que se den cuenta. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el mensaje detrás de las canciones que escuchas, las películas que ves o incluso los videojuegos que juegas? Aunque el entretenimiento es uno de los medios de distracción más efectivos, también puede ser una de las maneras más sutiles en las que Satanás inserta sus ideas e ideologías en la mente de las personas. En los últimos años, hemos visto una creciente presencia de símbolos ocultos y mensajes subliminales en la música, el cine y las artes visuales. Y lo más alarmante es que, muchas veces, estos mensajes pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pero tienen un gran impacto en la formación de creencias y comportamientos. Satanás ha aprovechado el poder de los medios para normalizar comportamientos pecaminosos y desviar a las personas del camino de la justicia. Las canciones populares, a menudo, exaltan la sensualidad, el materialismo y la violencia, distorsionando los valores cristianos y haciendo que los oyentes acepten como normales comportamientos que, según la Biblia, son condenables. Las películas y series también han sido utilizadas para moldear las creencias y las ideologías de las nuevas generaciones. Muchas producciones retratan el mal de manera glamorosa, haciendo del pecado algo atractivo y seductor, mientras que las virtudes cristianas son frecuentemente ridiculizadas o incluso ignoradas. Este fenómeno no es algo nuevo. En el pasado, Satanás ya había utilizado figuras y símbolos en el entretenimiento para influir en las mentes de las personas. Pero con el avance de la tecnología y la globalización de los medios, su influencia se ha expandido de manera exponencial. Hoy, podemos acceder a cualquier tipo de contenido, desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Y es exactamente en este entorno saturado de información donde Satanás trabaja de manera disimulada, preparando el terreno para lo que sabe que está por venir: el ascenso del anticristo. Lo que muchos no perciben es que Satanás no está solo tratando de controlar la cultura a través de los medios. También está moldeando la percepción de lo que es normal o aceptable. Al promover ciertos comportamientos como parte de una vida moderna y deseable, está creando un escenario donde el bien y el mal se confunden. La virtud es vista como anticuada y aburrida, mientras que los comportamientos inmorales se presentan como interesantes y revolucionarios. El resultado: una generación que empieza a perder su moralidad, aceptando todo sin cuestionar,
incluso la destrucción de su alma. Satanás utiliza la música, las películas y las artes visuales como herramientas para preparar las mentes para la aceptación de un nuevo orden mundial. Un mundo donde el anticristo será adorado, donde el mal será glorificado y donde la verdad de Dios será distorsionada hasta el punto de parecer irrelevante. Los medios, entonces, no son solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta de condicionamiento psicológico a gran escala. Cada película, cada canción, cada programa de televisión tiene el potencial de moldear la forma en que las personas piensan y ven el mundo, muchas veces sin que ellas lo perciban. No te engañes, las películas que ves, las canciones que escuchas y las tendencias culturales que sigues tienen un impacto real en tu vida espiritual. Debemos ser sabios y discernir lo que es de Dios y lo que es de Satanás, para que podamos mantener nuestras mentes y corazones protegidos de la influencia del maligno. La batalla por tu mente ya está en marcha, y debes estar preparado para resistir las estrategias del enemigo. Y mientras Satanás trabaja en las sombras de la cultura, también está preparando el terreno para el control total a través de la economía mundial. Aún en este video, exploraremos cómo el sistema financiero global está siendo manipulado y cómo se conecta directamente con el poder del anticristo. Cómo el dinero y el control de las finanzas están siendo usados para crear un sistema de esclavitud espiritual y material en los últimos tiempos. Quédate con nosotros mientras profundizamos más en la intricada red de control económico que Satanás está tejiendo. El sistema financiero global es uno de los mayores instrumentos de control de Satanás. Desde los primeros días de la humanidad, el dinero siempre ha tenido un poder inmenso sobre las decisiones humanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Satanás ha aprovechado esta influencia, manipulando las finanzas de manera que forma un sistema de control global que servirá directamente a sus propósitos, especialmente cuando el anticristo asuma el poder. El dinero no es solo un medio de intercambio, sino una herramienta poderosa para someter a las masas, y esto es precisamente lo que el diablo está haciendo con el sistema económico mundial. ¿Sabías que el dinero, aunque esencial para nuestra vida cotidiana, también puede ser una trampa espiritual? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Cuando las personas ponen el dinero en el centro de sus vidas, comienzan a adorar la riqueza, alejándose de Dios. Y esta obsesión por el dinero se ha amplificado en los últimos siglos, especialmente con el surgimiento de los bancos centrales, las instituciones financieras internacionales y los mercados de valores. Con el tiempo, el dinero se ha convertido en un ídolo moderno, y Satanás ha utilizado esta adoración para apartar el corazón de las personas de la verdadera adoración a Dios. El control económico global, entonces, no se limita solo a las finanzas, sino que involucra el control de las economías, la manipulación de los recursos y la creación de un sistema de dependencia. Si observas los grandes conglomerados financieros, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, verás que muchas de sus políticas y estrategias sirven para garantizar el control de una élite mundial. Este control centralizado sobre las finanzas es una preparación para un sistema que será utilizado por el anticristo para dominar todo el mundo. En Apocalipsis 13, 16, 17, la Biblia nos revela que el anticristo tendrá el poder de controlar las transacciones financieras, haciendo que nadie pueda comprar ni vender sin la marca de la bestia. Esto significa que, al final de los tiempos, el sistema financiero mundial será manipulado para que todos dependan de un sistema único, gobernado por una fuerza maligna. Este sistema es una extensión directa del poder de Satanás, que usa la economía para esclavizar a las personas e imponerles su voluntad. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Satanás está preparando el terreno para el dominio financiero del anticristo? Vamos a examinar más de cerca las señales que indican esta transición hacia un control total sobre las finanzas globales. Primero, está la creciente digitalización de las finanzas. El mundo está alejándose del uso de dinero en efectivo, optando por pagos electrónicos, criptomonedas y sistemas digitales de transacciones. Esto facilita la centralización del control financiero
y prepara a las personas para un sistema en el que todas las transacciones serán monitoreadas y reguladas por una autoridad centralizada. Este cambio de lo físico a lo digital está creando un sistema en el que Satanás puede manipular todo con facilidad, monitoreando cada compra, cada venta e incluso cada movimiento financiero. En segundo lugar, tenemos la crisis económica global, que está siendo alimentada por deudas impagables y una creciente dependencia de los bancos centrales. Esta inestabilidad económica es una de las estrategias de Satanás para debilitar a las naciones y preparar a las personas para la necesidad de un Salvador. Cuando la economía mundial colapse, las personas estarán desesperadas por una solución. Y es en ese momento de desesperación que el anticristo aparecerá, prometiendo estabilización económica a través de un sistema de control financiero global. Y quizás te estés preguntando, ¿pero cómo podemos protegernos de esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de no ser engañados por este sistema? La respuesta está en mantener nuestra confianza en Dios, no en el dinero. Jesús nos enseña que no podemos servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Cuando las finanzas se convierten en algo más importante que nuestra fe, estamos cayendo directamente en la trampa de Satanás. La Biblia también nos aconseja no acumular tesoros en la tierra, sino buscar los tesoros en el cielo. Mateo 6:19-21. Esto no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades financieras, ni vivir de manera irresponsable, pero debemos tener discernimiento y sabiduría para percibir las trampas del sistema financiero que se está preparando para el anticristo. No debemos poner nuestra esperanza en un sistema que está destinado a fallar, sino en Dios, que es el verdadero proveedor de nuestras necesidades. El control financiero de Satanás no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de fe. Él quiere que nos volvamos dependientes de un sistema que nos quita la libertad y nos lleva a una esclavitud espiritual. Pero Dios nos ha dado la capacidad de discernir y resistir este sistema, confiando en Él para nuestra provisión y sustento. Ahora, al reflexionar sobre el poder del control económico que Satanás está forjando, vemos claramente cómo está moldeando el futuro para el surgimiento del anticristo. Pero este control financiero es solo una de las muchas estrategias que Satanás tiene para asegurar su dominio total. Como veremos en el siguiente capítulo, también está manipulando la religión y la política para consolidar su imperio. Lo que viene por delante es aún más aterrador. Prepárate, porque la batalla espiritual recién está comenzando. Y mientras Satanás construye su imperio económico, también está creando alianzas peligrosas en el campo político y religioso. A continuación, exploraremos cómo los sistemas de gobierno y las religiones están siendo infiltrados y corrompidos para preparar al mundo para la venida del anticristo. Cómo se entrelazan el poder político y la religión para formar un imperio satánico. Quédate con nosotros para entender los planes ocultos que se están llevando a cabo ahora. En un mundo cada vez más secularizado, no sería difícil creer que la religión ha perdido su poder. Pero al contrario de lo que muchos piensan, Satanás no se da por vencido. Él está profundamente infiltrado en las instituciones religiosas de todo el mundo, manipulando creencias, propagando falsas enseñanzas y, sobre todo, preparando el terreno para un tipo de religión universal que servirá al anticristo. El diablo tiene sus manos sucias no solo en las finanzas, sino también en la fe de las personas, haciendo que los fieles sigan ciegamente los caminos que él ha preparado. ¿Sabías que la Biblia habla sobre la ascensión de una religión falsa en los últimos días? En Apocalipsis 13, vemos la imagen del falso profeta, un ser religioso que ayudará al anticristo a consolidar su poder. La idea de una religión universal, donde todas las creencias se fusionan, parece extraña, pero es exactamente lo que Satanás está planeando. Para que el anticristo pueda gobernar, no solo necesita el control financiero, sino también el control espiritual. Esto significa que, al final, la verdadera fe será distorsionada y corrompida, llevando a los fieles a adorar a una bestia en lugar de a Cristo. La religión está siendo infiltrada de diversas maneras. Falsos maestros,
Liderazgos corrompidos y doctrinas equivocadas se esparcen como semillas de engaño. Una de las mayores tácticas de Satanás es desviar a los cristianos hacia un nuevo evangelio. Un evangelio conveniente que se adapta a los deseos humanos, pero que está lejos de los principios de Jesús. Este evangelio distorsionado se presenta en diversas formas. Un evangelio que predica la prosperidad a cualquier costo, que desconsidera el pecado o que pone al ser humano en el centro de la adoración. Un ejemplo claro de esto puede verse en las falsas doctrinas que se han infiltrado en muchas iglesias. El enfoque de muchas predicaciones ya no es sobre la salvación en Cristo, sino sobre el bienestar material. El concepto de vida plena se ha transformado en vida rica, como si Dios fuera un genio de la lámpara que solo sirve para cumplir deseos materiales. Esta filosofía está ganando fuerza, principalmente en iglesias que no se preocupan por la Biblia como la palabra verdadera, sino por el poder de manipular a las masas en busca de lucro y popularidad. A medida que Satanás va tejiendo su red de engaño en el mundo, las piezas comienzan a unirse. La religión y la política se entrelazan, creando un sistema global que allana el camino para la ascensión del anticristo. Pero, ¿cómo va a asumir el control total del mundo? La Biblia nos revela detalles importantes sobre este gobierno global y cómo será establecido. El diablo, con la ayuda del anticristo, implantará un sistema donde todas las naciones, economías, religiones y sociedades estarán unidas bajo un único mando, el suyo. En el Apocalipsis 13, vemos la ascensión de un gobernante mundial, el anticristo, quien tendrá control sobre los gobiernos y los sistemas económicos. Él será capaz de manipular a las masas, ofrecer soluciones a los problemas globales y, como una gran ilusión, hará que el mundo crea que Él es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Este gobernante será tan carismático, tan convincente, que todos se someterán a su voluntad. La verdad es que, detrás de su liderazgo, estará Satanás, el maestro manipulador, quien controlará las mentes y los corazones de las personas. Pero, ¿cuál será el papel de los creyentes en este escenario? Según las Escrituras, la Iglesia de Cristo no se someterá al anticristo. Sin embargo, lo que vemos en el mundo hoy son los preparativos para esa dominación. Satanás está creando las condiciones perfectas para un sistema mundial donde la libertad será un lujo del pasado. Con el anticristo en el poder, habrá un control absoluto sobre las finanzas, las decisiones políticas e incluso sobre la vida personal de las personas. Imagina un escenario donde ya no podamos comprar ni vender sin recibir una marca. Esa es la marca de la bestia, que representa la total sumisión al sistema de Satanás. Para muchos, esto parecerá una necesidad para sobrevivir, pero la Biblia nos alerta: quien reciba esta marca estará condenando su alma eternamente. El diablo hará todo lo posible para asegurar que cada individuo se someta a este sistema. Pero el verdadero cristiano, aquel que sigue a Cristo, será desafiado a resistir estas tentaciones, incluso frente a grandes persecuciones. La ascensión del anticristo y de su gobierno global no será algo repentino. Es un proceso gradual, con pasos dados todos los días en varias partes del mundo. Estamos viendo esto suceder ahora. El avance del control global, las leyes cada vez más restrictivas sobre la libertad religiosa y el intento de unificar sistemas económicos y políticos. Pero recuerda, mientras Satanás intenta reunir al mundo bajo su dominio, Dios está en control. Su palabra nos da las armas para resistir a este dominio y permanecer firmes hasta el final. Al final, la victoria pertenece a Cristo. El anticristo y todos sus seguidores serán derrotados, y un nuevo cielo y una nueva tierra serán establecidos. Satanás, que parece estar ganando terreno ahora, tendrá su última derrota en la batalla de Armagedón, donde Jesucristo, el Rey de Reyes, traerá justicia para todos aquellos que son fieles a Él. La pregunta que queda es: ¿dónde estás tú en este gran conflicto espiritual? ¿Qué harás frente a la creciente manipulación de Satanás sobre el mundo? La historia no ha terminado, y el tiempo de prepararse es ahora.
Es necesario estar atento a las señales y afirmar tu fe en Cristo, porque Él es la única verdad que puede liberarnos de la prisión que el anticristo intenta construir. Si este mensaje te ha tocado y quieres saber más sobre cómo protegerte espiritualmente contra los engaños de Satanás, no olvides suscribirte al canal, dar tu like y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos difundir la verdad y ayudar a más personas a prepararse para lo que está por venir. Y, por supuesto, deja en los comentarios tus reflexiones sobre este tema. ¿Cómo crees que debemos posicionarnos frente al gobierno global que está siendo formado? Queremos escuchar tu opinión. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando las profecías bíblicas y las señales de los tiempos. Que Dios bendiga tu vida y te fortalezca en la fe.